apareció. Ya apareció. Perfecto, Apareció. muchas gracias. Bueno, pues la última semana no les di clase, pero pues vamos a recordar que al final vimos a la cultura de Valdivia ahí en Ecuador, y pues obviamente es momento de dejar Ecuador para trasladarnos nuevamente hacia el Perú. Perú es muy rico en sus culturas ancestrales, tanto como México. De hecho, vamos a ver varias culturas de este país. Y pues hoy toca ver la cultura chavín. Así se le llama la cultura, y bueno, en especial una ciudad que es la ciudad de Huántar. Y por eso hablamos de Chavín de Huántar, porque nos vamos a concentrar específicamente en esta ciudad que se construyó hacia el 1200, algunos calculan incluso 1300 antes de nuestra era. Es una ciudad que se edificó pues en los Andes peruanos, ahí en medio de los Andes, de toda esa cordillera de cerros que hay en Sudamérica. Pues está justamente esta cultura, bueno, esta ciudad, la ciudad de Chavín. Es una ciudad que llama mucho la atención porque cuando llegan los españoles, lo primero que van a pensar, bueno, algunos de ellos, es que esa ciudad es una fortaleza militar. Incluso los incas o los habitantes de ese tiempo de la región de Chavín, pues les van a decir que hubo una gran guerra y en conmemoración de esa gran guerra se construyó ese fuerte, y les van a dar el avión en realidad diciéndoles eso, que sí, que era un gran fuerte militar. Pero hay otras personas u otros españoles que de pronto comenzaron a decir otro tipo de cosas de esta ciudad. Dijeron que anteriormente, eso fue lo que imaginaron, ahí habitaban gigantes, y que esos gigantes fueron los que construyeron la ciudad de Chavín, que con el paso del tiempo, pues los gigantes fueron perdiendo estatura hasta alcanzar la estatura normal, la estatura promedio de, pues de las personas de los Andes, y pues ya desaparecieron finalmente los gigantes. Ahí ahorita estamos viendo un poquito de las etapas de construcción, pensando que inicia hacia el 1200, y ahí van a aparecer del lado izquierdo unos colores, y bueno, los edificios que se van a ir edificando en esta ciudad de Chavín. Pero bueno, les decía que se construyeron distintos mitos respecto a quienes habían construido Chavín. También llegaron a pensar, bueno, porque Chavín tiene una serie de pasajes subterráneos, y los españoles estaban seguros que ahí en alguno de los túneles o entre los muros iban a encontrar un gran tesoro, y lo buscaron, pero pues no, nunca encontraron el tesoro que ellos esperaban hallar ahí en estos templos, porque son una serie de templos ahí en esta ciudad. Y también llegaron a pensar, esto un poquito fomentado por los indígenas, que hace mucho tiempo hubo un dios que era un dios gigante, con forma humana pero gigante, y ese dios era Huari Viracocha, que cuando deseaba hacerlo, podía convertir a la gente en piedra. Entonces, pues para deshacerse de él, porque varios ya habían acabado convertidos en piedra, decidieron invitarlo ahí a Chavín, y ya que estuviera entre sus pasajes subterráneos, pues iban a derrumbar el templo haciendo daño. Esto sobre todo lo decían los españoles, pero insisto, los indígenas también fomentaron un poquito la imaginación de estos españoles. Sin embargo, bueno, cuando llegó Viracocha a este lugar, pues en realidad estaba mintiendo, ya sabía lo que se le esperaba, y pues en el momento, antes de que derrumbaran los techos, convirtió a toda la gente que lo quería matar, la convirtió en piedra. Y algunos guardaron la forma humana, otros tomaron formas de animales, y entonces por eso en Chavín se encuentran varias esculturas, ya sea de personas o animales, porque pues fue los que Viracocha convirtió en piedra. Todo eso era lo que se llegó a decir acerca de Chavín. Como ven, pues un lugar que causó pues expectación por parte de los españoles, que trataban de entender, bueno, quién construyó eso y para qué construyeron eso, porque ellos pues no, realmente nunca alcanzaron a comprender bien qué pasaba con Chavín.
Hoy en día vemos a Chavín bastante desgastado y lamentablemente no fue solo por el paso del tiempo. Sabemos que también cuando llegan las órdenes religiosas, en especial los jesuitas, empezaron a desmontar la ciudad, bueno, todos los edificios que estaban ahí, y con las piedras que quitaban, pues fueron construyendo ellos sus propias iglesias o sus propios recintos. Pero pues no solamente fueron los jesuitas, incluso la población peruana, la población indígena o descendiente de aquellos indígenas del pasado, pues también llegaron a hacer lo mismo, a quitar esas piedras y a construir sus casas. Y bueno, pues esa es otra de las razones por las que Chavín se encuentra bastante desgastado. Insisto, no solamente fue el paso del tiempo, sino que la misma gente empezó a destruir esta región. Y bueno, ahí vemos un mapa de cómo es la ciudad, cómo estaba la ciudad constituida, de los edificios que tenía. De estos edificios, sobre todo vamos a hablar del que tiene el número 7, que era una plaza pública a la que llegaba todo el mundo, del 8 y del 6, que son plazas a donde ya solamente podía pasar algunos personajes, no todos, y obviamente ya de los edificios. El 5, que es el portón, de hecho de ese vamos a hablar, del 1 y del 2, que pues ya ahí vamos a ir descubriendo qué hay dentro de esos edificios. Pero bueno, esa es la maqueta, por así llamarlo, de lo que llegó a ser Chavín de Huántar, este recinto. Este recinto fue explorado por un arqueólogo llamado Julio César Tello, que es el que aparece ahí, ese viejito con sombrero, simpático. Él es, de hecho, descendiente de los incas. Sus papás no les iba tan mal, eran comerciantes, y bueno, pues más o menos les iba bien. Entonces él pudo estudiar medicina originalmente. Después de estudiar medicina, pues él desde pequeño sintió una gran admiración por las culturas prehispánicas, y entonces se fue a Estados Unidos a estudiar arqueología, y pues regresó y comenzó a estudiar distintas culturas del Perú, pero pues él fue el que hace los estudios más profundos acerca de Chavín. De hecho, esa como estela, ese monolito, sería el nombre correcto, que aparece ahí, que bueno, a ese monolito le han dado el nombre de Obelisco Tello, en honor a él que lo descubrió. De hecho, ese obelisco tiene una historia así, pues también un poquito triste para mi gusto, porque un indígena cultivaba o tenía su tierra de cultivo ahí sobre lo que hoy es la plaza cuadrangular, la primera que les dije que ahí llegaba todo el mundo. El chiste es que ahí él sembraba sus productos, y de pronto, mientras estaba labrando la tierra, se encontró justamente esa estela, ese monolito. Mono quiere decir uno, lito viene de lítica, de piedra, o sea, es una sola pieza de piedra. Se lo encontró y lo utilizó de mesa. Y ya cuando Tello estaba haciendo sus estudios, alguna vez fue a comer a casa de este señor, se sentó ahí en la mesa que él utilizaba con ese monolito, y pues él dijo, oye, ¿cómo? Pues esto seguramente era de la ciudad, y bueno, pues ya rescató esa pieza, ¿no? Pero sí, como les decía, muchas veces hasta las personas sacaban las piedras de ahí y las usaban para construir sus casas. En este caso, bueno, le dio el uso de una mesa, ¿no? Pero bueno, Tello la rescató y hoy está en un museo. De hecho, al ratito sale una imagen de esa pieza que se conoce así como el obelisco Tello. No solamente hay lítica en el obelisco, obviamente, sino hay otras piezas en donde podemos apreciar figuras antropomorfas. Ese nombrecito de antropomorfo quiere decir que son figuras humanas. El prefijo antropos significa humano, morfos forma, o sea, con forma humana, pero que al mismo tiempo pues van representando animales. Entre los animales que se destacan, pues está el jaguar, está la serpiente y el cóndor. Hay otras representaciones como águilas y otros animales, pero sobre todo lo que es jaguar, serpiente y cóndor, pues fue lo que más se llegó a utilizar ahí en la región de Chavín. Y bueno, pues hay algunas piezas de la lítica que de hecho Tello rescató y que actualmente pues están en un museo. Chavín se construyó en una región donde confluyen dos ríos. Estos ríos son los ríos Huachexa
y Mosna, que ahorita de hecho los vamos a ver ahí en una imagen cómo confluyen. Pero bueno, se construyó justamente alrededor de estos ríos y se utilizaron esos ríos tanto para drenaje, es decir, para sacar pues el desperdicio que la ciudad de Chavín ya no quería, pero también para abastecer de agua a las distintas regiones, así como hoy tienen en casa. Por un lado pueden abrir la llave y pues por ahí fluye el agua, pero pues también tienen coladeras por donde sacan el agua, ¿no? Lo que ya no desean y lo sacan. Bueno, pues ese sistema que hoy nos parece tan novedoso existía desde tiempos antiguos. Chavín es una ciudad dual. De hecho, ese edificio que lo llaman el castillo o el templo mayor está constituido por dos tipos de piedra, una piedra más oscura que otra. Y también enfrente de Chavín está construido un basamento piramidal de dos recintos, bueno, de dos recintos, de uno de los templos, que es el más antiguo, se puede generar así como que una línea que hacia lo recto pues va a confluir hacia esa pirámide y esa línea representa el paso del sol, el paso desde que amanece hasta que anochece, cómo se va desplazando sobre esa línea. Y hay otra que va desde el castillo, el templo mayor, y que también pues va a confluir hacia ese basamento piramidal que tienen enfrente, porque además ese basamento piramidal era utilizado para poder hacer observaciones astronómicas. Para todas las culturas antiguas, las observaciones astronómicas eran de suma importancia, porque gracias a eso ellos podían medir el paso del tiempo y podían saber con exactitud cuándo había pasado exactamente un año desde que habían visto el mismo fenómeno en el cielo. Entonces, esa pirámide que hay enfrente, o ese basamento piramidal, pues servía justamente para eso, para poder hacer observaciones astronómicas. Y pues esto estaba muy ligado íntimamente con Chavín, porque pues eran los sacerdotes los que además de otras funciones que ahorita vamos a ver, pues también determinaban, dejen poco pausa esto, también determinaban cuándo era posible cosechar o cuándo era necesario barbechar, trabajar la tierra, forjarla, cuándo había que sembrar, etcétera. Entonces todos los ciclos agrícolas se organizaban en base al tiempo y por eso era necesario, insisto, no solo para ellos, sino para todas las culturas prehispánicas, medir con exactitud ese paso del tiempo. Por eso ese observatorio astronómico. Bueno, Chavín además es una ciudad dual. Esta construcción de las dos piedras que les digo, una clara y otra oscura, nos habla de una dualidad. ¿Qué es esto de la dualidad? Es pensar que el mundo está constituido por dos elementos que si bien son diferentes, incluso contrarios, son necesarios que esos elementos existan para que todo funcione. Por ejemplo, tenemos el día y la noche, dos elementos opuestos, pero si no hay día, pues tampoco hay noche, o si no hay noche, tampoco hay día. Si solamente hubiera día en el mundo, si la Tierra no rotara y no hubiese noche, pues les aseguro que hasta la vida se acaba en ambos polos de la Tierra. Entonces es necesaria esta dualidad de día y noche para que todo funcione. Es necesario, por ejemplo, para que haya educación, que haya un profesor o profesores y haya alumnos. Es necesario para que la sociedad y las familias pues sigan existiendo, que haya hombres y haya mujeres. Entonces, ellos veían así que todo era una dualidad y pues eso se representa justamente con el edificio y una serie de esculturas que hay alrededor de ese edificio. En la parte de atrás hay unas cabezas, que son esas que se están recreando ahí, que se les llama las cabezas clavas. Se les llama así porque fueron incrustadas en los muros como si fueran una especie de clavos. De hecho, ahorita lo vamos a ver con más detalle. En la parte de atrás de esas cabezas tienen así como una extensión de piedra también y obviamente metían toda esa extensión en la profundidad de los muros para que se pudieran clavar, de ahí el nombre de cabezas clavas. Y bueno, ahí estas cabezas clavas que están apareciendo, que todo eso está pues en la parte de atrás, que sería el eje norte de ese templo. Esta que se queda ahí es pues la única cabeza clava que se mantuvo en su sitio desde la construcción de Chavín.
Las otras fueron desmontadas, entre otros por los mismos jesuitas que, como les digo, llegaron y tomaron piezas de esos edificios para construir ellos sus propias iglesias. Entonces, bueno, la única que quedó ahí en su sitio, pues es esta. Las otras se han recuperado, pero pues ya están en el museo de sitio de Chavín. Y bueno, a este lugar llegaba mucha gente, mucha gente. De hecho, podríamos decir que Chavín es como la Meca de los Andes. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Meca? No. Nadie. No. Bueno, la Meca es un lugar sagrado para los musulmanes. Está ahí en Medio Oriente, en la península arábiga, y los musulmanes están obligados, bueno, no obligados, pero quien pueda, debe ir al menos una vez en su vida a la Meca, porque de hecho, pues ahí fue el lugar donde Mahoma, que es el profeta de los musulmanes, comenzó a predicar. Entonces es un lugar sagrado a donde en ciertas temporadas del año pues se llena de mucha gente, porque pues para ellos es obligatorio acudir a ese recinto sagrado al menos una vez en su vida. En ese sentido, por eso les decía que Chavín pues es como la Meca de los Andes, porque también mucha gente, tanto del Amazonas, de la selva del Amazonas, como de la costa peruana e incluso de otras latitudes que no necesariamente son Perú, y de los Andes, de todos esos lados se desplazaban hacia Chavín, pues igual así como la gente hoy en día todavía se desplaza hacia la Meca. En una peregrinación iban hacia las ceremonias que se realizaban ahí en Chavín, y bueno, pues era, no sabemos, eso sí, si era un lugar obligado, como en el caso de la Meca, que sí, de ser posible, los musulmanes tienen que acudir al menos una vez en su vida. Ahí sí no sabemos si ocurría del mismo modo, pero pues al menos sí sabemos que se desplazaban bastante hacia ese lugar, que continuamente mucha gente se desplazaba, y pues era un lugar de peregrinar y un lugar donde confluía muchísima gente ahí en esa región. Entonces, por eso es lo de la Meca. Y bueno, ¿cuál será el secreto de Chavín? ¿Por qué creen ustedes que Chavín haya crecido tanto? ¿Por qué creen que a este lugar de pronto tanta gente llegó? Insisto, fue un lugar súper importante que de varias latitudes llegaban. ¿Y a qué habrán ido esas personas? ¿Qué imaginan? Ya sé que no lo saben, pero ¿qué imaginan? Pues que se vayan a vivir ahí, ¿no? No, la mayoría no se quedaba a vivir ahí. La mayoría estaba de paso nada más. ¿Por su agricultura? ¿Cómo, perdón? ¿Por su agricultura? Sí tenían agricultura, pero no muy fuerte. No, de hecho, su agricultura es probable que no haya podido sostener a tanta gente. Porque para esto también muchos de los que iban a Chavín, bueno, no muchos, todos estos peregrinos, les voy a decir así, que llegaban a Chavín, llegaban con ofrendas, llegaban con obsequios, ofrenda quiere decir que ofrecen obsequios pues a este lugar. Entonces ya se puede decir que hasta llegaban con su propia comida para poder estar ahí unos días y posteriormente regresarse a su lugar de origen. ¿A qué habrán ido? Porque era un templo sagrado. Sí, ¿quién eres? Lupita, maestro. Muchas gracias, Lupita. Sí, Sí. efectivamente, es un templo sagrado, es un recinto sagrado. Y de ahí, pues nos lleva hacia la cuestión de la religión. Vamos a ver así muy rápido de qué se trata esto
de religión. La palabra religión viene de un Profe, vocablo latino, o sea, de la lengua que hablaban los romanos, que es religio. Religio, pues a su vez está constituido de dos elementos, un prefijo que es re, que el re nos marca intensidad. Bueno, haciendo un poquito de burla, por ejemplo, cuando ustedes dicen, ay, me habló re fuerte, o sea, ese re que están utilizando, pues es de mayor intensidad, de por sí ya era fuerte y pues me habló doblemente fuerte, ¿no? Entonces tenemos ese re que le da intensidad y ligare, que ligare significa unir. Entonces religión es religar o reunir aquello con lo que el hombre se ha separado, ¿sale? En términos etimológicos, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. En términos etimológicos, pues eso significa religión. Es reunir, en este caso a la humanidad, con aquello con lo que el hombre se separó. ¿Y con qué se separó? Bueno, pues para entender esa parte nos vamos a ir a la mitología. Y en este caso voy a retomar una historia de los griegos. Resulta que, bueno, ¿alguno de ustedes sabe quién es Prometeo? Nadie sabe quién es Prometeo. no, profe. ¿Titán? Sí, un titán. ¿Quién dijo titán? Yo, Andy. Andy, muchísimas gracias. Sí, efectivamente era un titán. Bajo la religión griega, al principio solamente había dos dioses. Bueno, mucho antes era caos, pero bueno, luego hubo dos dioses. Gea, que es la tierra, y Cronos, que es el tiempo. Junto con estos dos dioses, que son así como los dioses originales, había también cuatro titanes. Y Cronos había tenido una visión y él sabía que si uno de sus hijos llegaba a edad adulta, ese hijo le iba a quitar el poder. Entonces Cronos, para evitar eso, se comía a sus hijos. Pero no se comió a uno, Gea lo engaña y no se come a uno, ese hijo es Zeus. Zeus finalmente mata a Cronos, le abre la panza a Cronos para liberar a sus hermanos y hay un acuerdo con dos titanes y a otros dos titanes pues los derrotan y los obligan a hacer trabajos forzados. Pero bueno, uno de ellos de hecho es el que sostiene la tierra. No me quiero meter tanto en eso porque quiero ir más bien a otra parte. Zeus, sin embargo, pues tuvo como aliados a dos titanes. Esos dos titanes son Prometeo y Epimeteo. Son dos hermanos gemelos, Prometeo y Epimeteo. Pero a pesar de que son gemelos y físicamente muy parecidos, en su carácter son completamente opuestos. Epimeteo es un personaje muy descuidado, muy distraído, que justo por su descuido y distracción, pues suele hacer las cosas mal. Prometeo, por el contrario, pues es muy centrado, es muy recto, todo lo hace bien, muy organizado, etcétera. Entonces, en su forma de ser son muy distintos. Bueno, después de que ya derrotaron a Cronos y que se hace esta relación con Prometeo y con Epimeteo, Zeus le encarga a estos hermanos gemelos que empiecen a crear animales para poblar la tierra. A todas las bestias y demás insectos y todos los seres, las plantas no porque esas ya existían, Gea misma las da por sí misma, pero sí a los seres animados, a ellos pues les encarga que ellos sean los que los creen para que pueblen la tierra. Y entonces Epimeteo, que pues siempre hacía todo mal, ya estaba harto de que siempre lo vieran como un inútil y le dice a Prometeo, por favor, hermano, déjame que yo haga a todos los seres de la tierra, ¿no? Que yo los elabore y que yo a todos estos seres les dé un don. Y así empezó a crear pues a todos los seres que van a poblar la tierra. A algunos pues les dio grandes colmillos porque van a ser cazadores, o les dio garras también para cazar o trepar árboles. A algunos les dio alas para poder volar,
o les dio una gran velocidad para poder escapar, o un tamaño diminuto para esconderse, en fin, que les dio una serie de cosas, una serie de cualidades para que cada uno de ellos tuviera algo de especial, ¿no? Algo que los hiciera que se distinguieran entre los demás. Pero él estaba así muy entretenido haciendo a todos estos seres que iban a poblar la tierra, a todos los hizo de barro y entonces a todos les dio un don y a todos les dio vida y estos van a ser los seres que van a poblar la tierra. Y cuando prácticamente está por terminar, pues se da cuenta que se le olvidó darle un don especial al último. Ese último es justamente el ser humano. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos alas para volar, ni garras para combatir a otros animales, ni grandes colmillos para arrancarle la piel o la carne a un animal, ni somos tan veloces, ni somos tan pequeños para escapar, ni somos tan ágiles, o sea, somos los más inútiles de la creación, así literal. Entonces, ¿por qué? Porque a Epimeteo se le olvidó darle un don al ser humano. Todos los animalitos tienen algo de especial, algo que los hace sobresalir de los demás, pero el inútil humano, pues no, porque Epimeteo se lo olvidó. Cuando Prometeo llega con su hermano y se da cuenta que Epimeteo, pues se le habían acabado los dones y ya no alcanzó a darle un don al ser humano, Prometeo dijo, no, pues no los podemos dejar así, algo les tenemos que dar a estas pobres criaturas, ¿no? ¿Cómo que nada más los del resto de la creación sí tienen un don y los humanos no? Entonces Prometeo se fue al Olimpo y del Olimpo se robó unas semillas de Helios, así dice el mito. Pero pues lo que se roba en realidad es el fuego. Helios es el sol. Cuando dice el mito que se robó unas semillas del Helios, pues unas semillas del sol, es decir, se robó el fuego. Y bajó corriendo del Olimpo, porque ahí había una fogata eterna, entonces se robó ese fuego del Olimpo y llegó con la humanidad y les entregó el fuego. Ahora, ¿qué representa el fuego? Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué? ¿Qué de especial tiene el fuego, no? Yo quisiera tener alas para volar y no un encendedor para provocar un incendio, entonces no. ¿Qué de especial tiene el fuego? Bueno, pues es que el fuego significa civilización, significa desarrollo. Gracias al fuego, pues se pueden cocer los alimentos, pero no solamente eso. Hoy en día, gracias al fuego, a las chispas y a combustión interna, pues hay motores que mueven automóviles o aviones o barcos o tanques militares, etcétera. Entonces, pues el fuego, pues obviamente fue de gran ayuda para la humanidad y gracias a eso, a pesar de que el humano físicamente no tiene algo especial como los otros seres, pues tiene esa capacidad de transformar el mundo gracias a ese fuego, a hacerlo como al humano le gusta y poderse desarrollar o civilizar. Entonces, pues sí, claro que fue un gran regalo el que Prometeo le dio a la humanidad, ¿no? Pero Zeus se molestó, buscó a Prometeo, porque pues recuerden que él se robó ese fuego, lo buscó a Prometeo y decidió castigar a Prometeo, que bueno, para esto Prometeo pues era medio bromista o mala onda con Zeus, porque además ya desde antes había engañado a Zeus. Zeus había pedido a los humanos que cada cierto tiempo pues les dieran ofrendas y los humanos sacrificaban animales y se lo daban como ofrenda. Pero Prometeo, antes de que le entregaran la primera ofrenda, les dijo a los humanos, espérenme, y acomodó dos platos, uno en donde en la parte de abajo había pura carne, pura maciza, y por encima puso huesos, y otro que en la parte baja pues había puros pellejos y puras tripas, vísceras, etcétera, y arriba puso un corte con grasita que se veía muy suculento. Cuando llegaron con Zeus para entregarle la primera ofrenda, le dijo a Zeus, no, pues escoge el plato que te guste. Y Zeus escogió el que se veía así con un corte de grasita y muy suculento, pero pues traía, pues no sé, cosas las partes más feas del animal. Y con esa se quedó Zeus y a los humanos pues les entregó la carne, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando hacían ofrendas a Zeus, pues a Zeus le ofrendaban el desperdicio y los humanos se comían la mejor parte. Pero ya desde ahí había engañado a Zeus, entonces Zeus ya se había enojado con Prometeo. Y ahora además se robó esas semillas de Helios, pues más enojado estaba Zeus.
Entonces castiga a Prometeo, condenándolo a permanecer encadenado en un peñasco, y a ese peñasco diariamente llegaba un águila. Ese águila picoteaba su vientre, se comía el hígado de Prometeo y el águila se iba. Pero como Prometeo es un titán, digamos un semidios, pues su hígado se regeneraba. Entonces al día siguiente llegaba otra vez el águila, le abría el vientre, le se comía su hígado y se iba. Obviamente Prometeo, por muy semidios, pues también experimenta un gran dolor. Y entonces Prometeo es condenado a vivir encadenado hasta la eternidad por haber desobedecido a Zeus y por haberle robado las semillas de Helios a Zeus. Pero no solamente Prometeo es castigado, también a la humanidad se le castiga y se le condena a trabajar. Antes la humanidad no tenía que trabajar, la humanidad pues nada más cortaba los alimentos y comía y se alimentaba y estaban todos bien. Pero a partir de este momento pues ahora la humanidad tiene que trabajar y entonces pues obviamente los condenan a esto. Antes estaban ligados los dioses y los humanos. A partir de este momento se desligan por la desobediencia de Prometeo y los humanos, además de que ya tienen que trabajar para obtener los productos para poder vivir, pues también hacen una serie de festividades religiosas que les va a permitir congraciarse, religarse nuevamente con Zeus para ganar su gracia. Y bueno, con no todos los dioses del Olimpo, ¿no? Porque son varios dioses. Son politeístas los griegos. Entonces, esa es una historia. Ahí se ve dónde se desligan y dónde se religan nuevamente bajo esta historia. Pero esto mismo lo encontramos también en un texto que ustedes conocen bien, el texto bíblico. Lo mismo, cuando Dios Padre creó el universo y creó a todos los seres, en este caso no confío en nadie porque seguro se iba a equivocar como Epimeteo, él mismo crea todo, pues también creó al hombre y a la mujer. Y pues fue esta mujer la que de pronto desobedece comiendo del fruto prohibido porque se deja engañar por una serpiente, según nos dice esa historia, y pues como desobedecieron a Dios Padre porque les había prohibido tomar frutos de aquel árbol, pues él decide, aparte de regañarlos, pues expulsarlos del paraíso. Ahí en ese momento, antes estaban ligados, vivían en el paraíso terrenal y estaban ligados, pero en el momento en que desobedecen y son expulsados, se desligan y ahora nuevamente pues se tienen que religar. Ellos también son condenados, así como los griegos, a trabajar para tener que ganarse el pan de cada día, y al igual que los griegos pues hacen sus ceremonias para religarse con ese Dios con el que se desligaron. De ahí la palabra religión, ¿vale? Bueno, pues regresando a Chavín de Huántar, pues obviamente aquí también hay una cuestión de religión. No sabemos en qué momento se produjo el desligue porque como no hay escritura, no conocemos mucho sobre su mitología, lamentablemente. Pero sabemos que en ese espacio, que es la plaza circular, era donde se comenzaba el gran rito religioso, justamente para religar a esa humanidad con lo que se había separado. A este recinto, como les decía, solamente podía acceder la clase alta. Alrededor de ese recinto había esas piezas que estamos viendo ahí, que es una figura antropomorfa con pues unos dientes de jaguar. Pero bueno, ahí se reunían solamente la clase alta. En ese lugar, pues había una serie de músicos, no sé si sepan, pero la región andina tiene una música muy bonita, por cierto. Pero bueno, estaba plagado de músicos ese lugar. Ahí se reunían y los sacerdotes le entregaban a esas clases dirigentes de distintas poblaciones de los Andes, les entregaban un brebaje. Con ese brebaje, pues alteraban su forma de ver la vida, alteraban su conciencia y bueno, entre lo que bebían más todo esto, empezaban a entrar en conexión con los dioses, según creían en esa época. Estas personas, bueno, pues obviamente seguramente hacían una serie de cánticos, hacían una serie de rezos,
pero también hacían una serie de ofrendas. Ellos iban cargados con una serie pues, de vasijas, de alimentos, de joyería, de instrumentos musicales, de otro tipo de objetos, y todo eso se entregaba a los sacerdotes del lugar. De hecho, ahí en esa plaza circular, cuando los arqueólogos hicieron excavaciones, pues se encontraron un yacimiento muy rico de muchas, muchas, muchas piezas. Y justamente eso es lo que pues los invita a pensar, de que ahí en ese lugar era justamente donde se ofrendaba. ¿Por qué llegaban estos regalos? Pues nuevamente, para religarse con aquello que se habían separado. Entonces, pues llevaban todos estos productos, que bueno, ahí en realidad salen imágenes muy modestas, eran todavía más productos los que se vertían ahí, y ahí había unos pozos. En esos pozos se depositaban todos esos productos y a la señal del sacerdote, de pronto corrían o llegaba un afluente de agua y esa agua pues se llevaba esos obsequios. Obviamente se los llevaban a un espacio donde pues los sacerdotes ya después iban a recoger lo que para ellos era de utilidad. Después de eso, las personas que acudían ahí, que insisto, es solamente la clase alta de las distintas comunidades, entraba al recinto. Primero ascendía sobre el templo, después descendía, y justamente ahí empezaban a caminar por una serie de túneles, de pasadizos, que era así como una especie de laberinto subterráneo. A lo largo de todo eso, pues esa serie de túneles, había también algunos cuartos, algunas habitaciones donde ellos se quedaban a veces por horas, a veces por días, y en donde seguían bebiendo algunos brebajes que los sacerdotes les daban y pues seguían alterando su conciencia con eso. Se quedaban ahí, se supone que también era un espacio como de meditación, pero igual de conexión. Bueno, ahí aparece toda una serie de túneles que se han encontrado en los edificios, pero el principal es ese que está marcado en azul. Ahí cuando encontraban pues algo que ahorita vamos a ver con detalle. Bueno, de hecho aquí va a aparecer. Encontraban esa estela, ese monolito otra vez. Ya recuerdan que el mono significa uno, lito es de lítica, o sea, es una pieza de una sola piedra, pero que eso por su forma a los arqueólogos les recordó como las lanzas españolas, como una lanza muy grandota, y entonces a esa pieza la llamaron el lanzón, porque era una lanza enorme, ¿no? Es una lanza que mide alrededor de 4,5 metros de altura. Bueno, no es una lanza, de hecho el nombre correcto debería de ser un monolito, ¿no? Un tótem en un momento dado, pero bueno, los arqueólogos del Perú le han llamado así lanzón. El chiste es que este lanzón tiene una cara de un jaguar, tiene otros grabados, pero tiene una cara de un jaguar y también tiene ciertos rasgos humanos. Entonces, es una figura antropomorfa, o sea, con figura humana, pero con rasgos también de un jaguar. Por las pues, investigaciones que se han hecho, se sabe que sobre ese lanzón se vertía sangre, tanto sangre de animales como sangre humana, porque también practicaban el sacrificio humano, y entonces pues ese lanzón se llenaba así de gotas de sangre. Imagínense la escena, supongo algo terrorífica para nuestros días, ¿no? El chiste es que, bueno, se vertía sangre, y estas personas que entraban a ese lugar, después de haber pasado un tiempo en meditación y con esos brebajes que les daban, pues llegaban hasta ese sitio y llegaban y se quedaban ahí contemplando el lanzón. Se supone que al contemplar esta pieza, pues entraban en contacto directo con los dioses, tanto con su dios creador como con el resto de los dioses, y de esa forma podían entender el mundo y podían entender lo que venía y podían guiar también a sus pueblos, porque para esto, pues esas clases altas, pues también eran los gobernantes. ¿Sale? Entonces así era como se religaban, en este caso la clase alta nada más. La clase baja, como ya les dije, se quedaba afuera, en la plaza cuadrangular, y pues ahí sí también bebían ahí unas cosas medio raras, pero no tenían acceso a ese lugar. Esto solamente para las clases altas. Y bueno, gracias a este rito religioso, porque con eso se religaban con sus dioses, pues gracias a eso es por lo que
Chavín se convierte en una de las ciudades, de hecho la ciudad más importante de ese periodo de la historia del Perú. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. No. Profe. Ok. Bueno, pues ahí viene la nota para que tomen su captura de pantalla. Dejen bajo eso. Bueno, ahí está la nota para la captura de pantalla, chavos. ¿Seguros no hay dudas? No. No, profesor. ¿Nada? No. No. Bueno, pues entonces vamos a dejar la clase aquí y pues ya nos veremos en la siguiente clase con otra cultura de estos pueblos, de hecho una cultura que tuvo cierta influencia de Chavín. Pero bueno, esa ya la veremos en la siguiente clase, ¿vale? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Cuídense mucho, nos vemos y diviértanse. Igual. Igual, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.